Hermoso tiempo, ¿no? Amén. ¿Fue un hermoso tiempo o no? Bien. Miro para la iglesia y siento que hay como si fuera una nube de humo, ¿no? Pero cuando me doy cuenta, mis lentes que están sucios. Ese es el error. Me olvidé de limpiar los lentes, pero no importa. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Qué lindo estar en la presencia del Señor. En ese tiempo que el Señor está haciendo cosas nuevas en la iglesia, Él siempre está haciendo cosas nuevas, ¿sí? A veces parece un cliché, pero no, el Señor, Dios es el creador del universo, ¿sí? Él creó todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. El universo que es tan grande e infinito fue creado por el Señor. Y no solamente Él creó, Él sostiene el universo. Entonces puedo decir con toda la seguridad que siempre el Señor hace cosas nuevas en medio de su pueblo. Las cosas que vemos, las cosas que no vemos, pero Él está haciendo una obra nueva cada día. En esta noche, en esta tarde, el Señor puso en mi corazón para compartir con la iglesia una palabra que tiene que ver con hacedores de la palabra, valga la redundancia. ¿Y por qué es importante entender que la palabra de Dios es lo más grande que nosotros tenemos? Porque la palabra de Dios es literalmente la palabra de Dios, ¿sí? Cuando vemos un anuncio del presidente en la televisión, bueno, la palabra del presidente ahora para todos los argentinos. Bueno, las escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios para nosotros. ¿Y por qué Dios la puso en papel? Porque hay un dicho que dice que el papel es la mejor memoria, ¿no? Dios sabe que nosotros no podemos retener algo que solamente es dicho de boca para afuera, ¿no? Entonces Dios se encargó y tomó todo el trabajo de usar a más de 40 personas, porque la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, ¿sí? Mira cómo Dios es preciso. La Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes, en épocas diferentes, ¿sí? Algunos eran extranjeros, de culturas diferentes, con costumbres diferentes. Fue escrito en un periodo de 1500 años, más o menos. Pero la palabra jamás se contradice. La palabra, de hecho, se complementa, ¿no? Un libro se complementa con el otro. Y Dios, con su amor tan grande, Él se toma el trabajo de usar esas 40 personas, o más de 40 personas, para escribir su voluntad en papel. ¿Por qué? Porque el papel para nosotros es fácil acceso. Yo tengo a mano la palabra de Dios. Cuando necesito, yo la tengo a mano. Cuando yo necesito saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida y lo que Dios quiso hacer con mi vida, yo tengo algo muy próximo a mí para poder entenderlo. Por eso que es importante la palabra de Dios. Porque cada cosa que compramos en una tienda, cuando compramos un electrodoméstico, cuando compramos un auto, cuando compramos un televisor, todo lo que se compra en una tienda, lo primero que viene en la caja, ¿qué es? El manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque con el manual de instrucciones yo puedo saber lo que ese aparato hace y lo que ese aparato no hace, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo primero que vos ves en un aparato cuando lo compras es que el aparato es 220, no lo puedes enchufar en otro voltaje que no sea 220. ¿Por qué? Porque si enchufas un aparato en otro voltaje que no sea 220, lo vas a quemar. Y así todo lo que nosotros compramos, un vehículo, por ejemplo, vos tenés un vehículo y vos sabés que el vehículo es naftero. No vayas a cargar diésel, un vehículo no naftero, pero lo vas a romper, ¿sí? También un manual te dice cuánto tiempo tiene que hacer mantenimiento a determinado producto o determinada cosa, ¿no? No vayas a ser como yo, que no hice mantenimiento con lo que tenía que hacer y se me rompe una correa de mi camioneta y me hace un daño terrible, ¿no? Que después tienes que gastar un fangote de dinero para arreglar. Y así como todas las cosas, el Señor nos dio un manual que es su palabra para nosotros. Y todo lo que necesitamos está aquí en las Escrituras. Y el Señor nos dio a nosotros libremente y abiertamente en nuestra cultura. De hecho,
creo que muchos de nosotros tenemos no solamente una, dos, tenemos varias versiones de la Biblia en nuestro armario, en nuestra biblioteca. Y el Señor es tan misericordioso que nos dio de regalo todo. De hecho, pensar que miles de personas murieron para que la palabra de Dios llegara a nosotros, realmente es algo glorioso. Dios, Él tomó el trabajo en serio cuando Él escribió su palabra, cuando Él usó personas. La mayoría de las personas que escribieron la palabra de Dios, por sobre todo los del Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que ellos murieron sin alcanzar la promesa, ¿sí? Ellos buscaban una promesa y no la alcanzaron, ¿sí? Ellos buscaron las cosas que Dios había prometido a ellos. Ellos lo alcanzaron en la eternidad, pero no lo alcanzaron en su vida terrenal. Muchos fueron muertos, perseguidos, decapitados. Muchas versiones de la Biblia fueron quemadas por personas que la persiguieron, pero en fin, la palabra de Dios llegó a nosotros. Y en esta noche me gustaría decir que la palabra de hoy significa, la palabra de hoy es hacedores de la palabra. Vamos a ver a través del apóstol Santiago la importancia de practicar la palabra. Vos no vas a cambiar, el cambio en tu vida, el cambio en tu familia, no es meramente por tener un concepto en tu cabeza, ¿sí? La palabra tiene que hacerse vida en vos. El cambio que vos necesitas en tu familia, en tu vida personal, en tu trabajo, en cada cosa que emprendas, ese cambio que necesitas no tiene que ver con cuántas cosas pueden almacenar en tu cabeza. Tiene que ver con cuánta palabra la puedes vivir y puedes aplicar en tu vida. La palabra de Dios fue pensada no para ser memorizada o almacenada simplemente. La palabra de Dios fue pensada por Dios, por Cristo, para ser practicada. Y uno puede decir que realmente sabe algo a menos que lo practique. El simple hecho de conocer algo no te da el derecho de decir yo lo sé. Vos podés decir que sabes una cosa cuando podés aplicarla. Y con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Si los chicos pueden poner Santiago, capítulo 1, del 19 al 27. Vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a concentrar en un par de versículos nomás, pero vamos a leer todo porque tiene que ver con una idea. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Sí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta acá. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, pedimos, imploramos en esta noche que tu Espíritu Santo sea el que revele tu palabra en el corazón. No tengo ningún poder, Padre, en mí mismo, Señor, de poder hacer que tu palabra sea entendida. Simplemente puedo hablar, puedo expresar, pero eres tú, Señor, que trae entendimiento y que trae revelación al corazón. En el nombre de Jesús, usa esa palabra para que esa palabra sea, Señor, un ladrillo nuevo en la edificación de cada una de nuestras vidas. Te lo entregamos para la gloria de Cristo Jesús. Amén. La carta de Santiago fue escrito para los cristianos judíos que habían sido dispersados aproximadamente en el año 40 y 50 después de Cristo.
Esos cristianos fueron dispersados posiblemente como resultado del martirio de Esteban, o más posiblemente se debió a la persecución bajo Herodes Agripa. El motivo central de la epístola nos enseña que la fe verdadera tiene que ver con una demostración práctica, ¿sí? La espiritualidad verdadera tiene una demostración práctica de la fe. Amén. Y en ese texto, para que podamos adentrarlo bien en la enseñanza que el Señor quiere llevarnos a nosotros, primeramente, en el versículo 19, si yo puedo poner, dice que nosotros tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Acá hay una relación entre la ira, ¿sí?, y el hablar. La ira y el hablar. ¿Por qué? Porque una persona que tarda para escuchar es una persona que siempre se concentra en sí mismo, ¿sí? La persona que pone su mirada en los demás, que busca bendecir al otro, siempre tiende a escuchar más y a hablar menos. Hay un filósofo que dice que Dios nos dio dos orejas que están siempre abiertas para escuchar, nos dio una lengua que está dentro de la boca cerrada, porque Dios nos quiere mostrar que debemos hablar menos y escuchar más. Y la ira tiene que ver con el corazón, porque la palabra dice que del corazón sale la ira, el enojo, los pleitos, las contiendas. Y la ira cuando sale por la boca, por las palabras que nosotros expresamos con la boca, tiene que ver con un corazón contaminado. Tiene que ver con un corazón que está lleno de cosas que tienen que ser tratadas por Cristo. ¿Y cómo Dios va a tratar esas cosas en nuestro corazón? Cuando nosotros aprendemos a escuchar. Por eso el apóstol dice, hermanos, todo hombre, acá hombre no se refiere a un género, sino se quiere decir a todos nosotros, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todos nosotros tenemos que ser prontos para escuchar. ¿Sabe por qué nosotros cometemos muchos errores? ¿Sabe por qué nos metemos en problemas? Porque hablamos más de lo que debemos hablar. Porque no escuchamos, ¿sí? Hay personas que muchas veces no escuchan lo que otros hablan. Simplemente están pensando que van a hablar después. Pero nunca escuchan a los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos tener una espiritualidad verdadera, el apóstol aquí, Santiago, nos da el secreto. Debemos ser tardos para hablar, ¿sí? Tenemos que escuchar más y hablar menos, para que el corazón pueda absorber las palabras de Cristo. Al escuchar más, al escuchar el otro, al escuchar las palabras de Cristo y poder meditar en esa palabra, el corazón va a ser sanado y por ende las actitudes que vamos a reflejar afuera van a ser actitudes diferentes. La ira del hombre está basada siempre en los deseos egoístas, ¿sí? Aquí mismo en Santiago capítulo 4, versículo 1 y 3, 1 al 3, si yo puedo poner, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sigue. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. O sea, la ira que sale del corazón del hombre sale siempre como resultado de nuestras pasiones, ¿sí? De las pasiones que gobiernan nuestro corazón. Entonces, el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago dice que, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Sí? Necesitamos renunciar a esas prácticas pecaminosas para poder que la palabra de Dios haga efecto en nuestro corazón. La única manera de cambiar la conducta tiene que ver con cambiar el corazón. Si vos no conoces a Cristo, si vos venís a la iglesia pero todavía no conoces a Cristo, esas palabras capaz pues, te van a sonar raras porque las cosas lo cuales están en nuestra naturaleza, están en tu vida, no puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Por eso en esa noche la invitación para vos es que vos puedas venir a Cristo, ¿sí? Y para que vengas a Cristo. Porque Cristo es el único que puede cambiar tu corazón. Es el único que puede darte una naturaleza nueva.
Como Jesús dijo a Nicodemos, necesario es nacer de nuevo. Ninguna persona que no nace de nuevo no puede practicar la verdad de Dios. Es imposible. No tiene cómo, no tiene forma, no tiene fuerzas. Solamente una persona que nació de nuevo tiene por medio del Espíritu Santo la capacidad de poder practicar obras de justicia. ¿Sí? Solamente una persona que nació de nuevo tiene el poder de Cristo adentro de él para hacer algo diferente. Pero si no naciste de nuevo, estás intentando en la carne hacer algo y no lo vas a poder hacer. Vas a entrar en frustración porque lo vas a tratar de hacer con tus fuerzas algo. Vas a tratar de generar buenas obras en la carne y no lo vas a poder hacer. Pero la palabra dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra está siendo implantada cada culto. La palabra está siendo implantada en tu corazón, en cada discipulado, en cada devocional, en cada tiempo de lectura bíblica. Esta palabra está siendo implantada en tu corazón. Y la palabra dice que debemos recibir con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Recibir en paz. Recibir con un corazón abierto, con un corazón tierno, sin cuestionamientos. ¿Sabe por qué muchas veces la palabra no hace efectos? Porque tenemos muchos cuestionamientos que no valen la pena. ¿Sí? Es como que Dios está queriendo ir por acá, pero yo estoy desviando el asunto porque quiero ir por acá. Y nunca la palabra puede llegar al punto de mi corazón, porque yo estoy siempre desviando el foco. Dios está mostrando un lugar, pero yo estoy siempre yendo a otro lado. Por favor, para que la palabra de Dios haga efecto en tu vida, recíbala con mansedumbre, recíbala con humildad, recíbala con gracia. Permití que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Yo sé que por ahí muchas personas que están aquí hoy tuvieron malas experiencias en iglesias, en lugares que por ahí te mintieron, te predicaron una palabra que no era bíblica. Y lo creíste y esa palabra te dañó o situaciones te dañaron. Pero te quiero decir que la verdadera palabra de Dios jamás te va a dañar. La verdadera palabra de Dios va a quitar lo que tiene que quitar en tu vida para poner lo que tiene que poner. Pero es para tu propio bien. Para que el Señor pueda construir algo en tu vida, Él tiene que tirar lo viejo abajo. Y es lo que la palabra tiene que hacer. Para construir una casa, el Señor tiene que tirar el rancho. Muchos de nosotros estamos tratando de construir una casa nueva arriba de una casa vieja y no funciona. No funciona. Por eso es que la palabra dice recibir con mansedumbre. Recibir con mansedumbre muchas veces es tener la humildad de tirar abajo todo lo que nos sirve y quedar completamente desnudo delante del Señor. Admitir que no sé, admitir que no lo tengo, admitir que no sé cómo hacerlo. Pero mientras intentes mostrar algo que no sos, mostrar que tienes algo que no tienes, la palabra de Dios nunca va a poder hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Es mucho más fácil que admitas de una vez por todas, que renuncies al orgullo, que renuncies a la soberbia de querer mostrar algo, porque si no se toma mucho tiempo. Cuando vos no tiras abajo de tu propia vida las cosas que tienen que ser tiradas, el Señor se encarga. Él se encarga, pero muchas veces, cuando Dios se encarga de tirar abajo, es duro, es difícil. Y hoy el Señor nos está dando, por medio de la lectura bíblica, la oportunidad de destruir, de derribar lo que tenga que derribar, para que Él pueda construir una casa firme, una casa estable. Nosotros queremos construir una casa o queremos construir nuestra vida con base a nuestra propia conveniencia, porque queremos controlar a Dios, queremos controlar la construcción de Dios. No, Señor, eso no me conviene. Y tarda mucho tiempo, tarda mucho porque después hay que destruir todo para hacerlo de nuevo. Pero la palabra dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque esa palabra te puede salvar la vida. Que escuches la palabra no es una garantía que vayas a ser salvo. ¿Sí? Que escuches la palabra de Dios no es una garantía que vayas a ser salvo. La garantía es que lo pongas en práctica. Jesús mismo lo dijo. Que el hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Él dice que el que escucha y el que practica. Entonces tu vida no está yendo bien. No es la culpa del pastor, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa de tu familia, no es la culpa de nadie. Tu vida no está bien porque no estás poniendo por obra la palabra de Dios, no la estás practicando.
Escucharla nomás y retener toda la información que yo pueda retener no significa nada. Yo soy lo que practico, no lo que conozco. A veces nosotros creemos que somos lo que sabemos. No somos lo que sabemos, somos lo que practicamos. Por eso Jesús dijo, el que oye y el que practica. Es como el hombre sabio que cavó profundo y puso fundamento sobre la casa. ¿Querés poner fundamento sobre tu vida para que tu vida nunca más vuelva a ser destruida? Escucha atentamente lo que Dios te quiere hablar. Escucha atentamente la palabra de Dios. Toma tiempo. El que practica la palabra, el que no practica la palabra se engaña a sí mismo. El versículo 22 al 24 dice, pero el sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Por qué el apóstol usa, ¿no?, el ejemplo del espejo? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, esa palabra es revelada. Como es inspirada por Dios, ella tiene poder de penetrar en el corazón del hombre. Cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios, ¿qué vemos? Vemos el reflejo de nuestra alma en la palabra de Dios. Vemos el reflejo de nuestro verdadero estado. ¿Sí? Yo puedo decir a las personas cómo soy, yo puedo tratar de mostrar a las personas lo que soy, pero la palabra de Dios muestra lo que realmente soy, no lo que quiero yo mostrar, lo que realmente hay dentro mío. Y cuando yo miro la palabra de Dios, ¿qué miro? Porque la palabra de Dios es la ley perfecta de Dios. Yo miro lo que soy, pero también miro lo que Cristo es. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque si yo me comparo con las personas, si yo me comparo con muchas personas del mundo, yo soy una buena persona. Si yo me comparo con un asesino, yo soy buenísimo. ¿No? Si yo me comparo con un ladrón, capaz de yo soy espectacular. Pero si yo me comparo con la ley de Dios, no tengo para empezar. Por eso es que la palabra es un espejo. Porque el parámetro para nuestra vida no son las personas. El parámetro para nuestra vida no es las personas que hacen cosas aberrantes. El parámetro para mi vida es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contacto con la ley, con la perfecta ley de Dios, con Cristo, yo puedo ver realmente el reflejo de mi alma, ¿sí? Yo puedo entender lo que soy y lo que no soy, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo miro la palabra de Dios, como en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando no practicamos la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Cuando conoces mucho y no practicas, estás engañándote a vos mismo. ¿Y qué es un engaño? ¿Qué es engaño? Es dar una información falsa, ¿sí? Estoy mostrando una falsa información. Estoy creyendo en una falsa información. Ese es un engaño. Entonces, necesitamos que la palabra de Dios haga su labor en nosotros, ¿sí? No mirar la palabra de Dios cada día y después ir para nuestros haceres diarios y olvidarnos de lo que leímos. Porque cuando estoy en medio de la batalla, necesito tener herramientas para pelear. Cuando yo leo la palabra de Dios, cada palabra que nosotros podemos leer a las mañanas, a lo largo del día, esa palabra arroja sobre mí herramientas, arroja sobre mí principios espirituales por lo cual yo puedo construir mi vida. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser prósperos aquí? ¿Cuántos tienen emprendimiento? Un montón aquí, casi todos acá tienen su propio emprendimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Josué capítulo 1, versículo 7 y 8, que dice, medita en el libro de la ley día y noche. Medita, guarde la palabra, absorba la palabra de Dios, haz todo lo que está escrito en ella, porque solo así vas a ser prosperado en todas las cosas. Acá tenemos el secreto. Pero si esta palabra yo no la sé, si yo no medito la palabra de Dios,
Si yo no sé lo que Dios piensa de cómo hacer negocio, la palabra de Dios dice cómo tengo que ser como empresario. La palabra de Dios dice cómo yo tengo que ser como esposo. La palabra de Dios dice cómo yo tengo que ser como hijo. La palabra de Dios dice cómo yo tengo que ser como padre. Y si yo no estoy cambiando, porque no estoy absorbiendo la palabra. ¿Sí? Eso es el que mira en un espejo su rostro natural y se olvida. Es tener un espejo delante, ¿sí? Mirarlo, pero después olvidar de la imagen que lo vi. Es leo la palabra de Dios, pienso que la tengo, pero cuando la tengo que usar, no la tengo. ¿Sí? Tengo la información de cómo ser un padre, tengo la información de cómo ser un buen esposo, pero no la pongo en práctica. Tengo la información de cómo llevar un negocio adelante, pero soy deshonesto, hago las cosas mal, no cumplo con el cliente. ¿Sí? Eso es mirar en un espejo y después olvidarse de su rostro natural. Es tener enfrente todo para hacerlo y no hacerlo simplemente por no prestar atención. ¿Cuántos quieren crecer acá? La única forma de crecer es que la palabra de Dios te muestre cómo hacerlo. Yo no sé cómo ser un mejor padre. Naturalmente no lo sé. Pero la palabra de Dios dice cómo tengo que ser. La palabra de Dios dice cómo tengo que tratar a mi esposa. La palabra de Dios dice cómo tengo que tratar a mis hermanos. La palabra de Dios dice cómo tengo que poner las cosas, cuál es el orden que tengo que poner las cosas en mi vida para que todas las cosas funcionen bien. Eso es practicar la palabra. Es tomar el tiempo, ¿sí? Tomar el tiempo de meditar. Tomar el tiempo de escudriñar. Lo que vos has aprendido, has profundizado. Has hecho vos un estudio personal sobre los atributos de Dios. Has estudiado vos a Dios diciendo, yo quiero conocer al Dios de la Biblia. Has tomado el tiempo de entender lo que Dios piensa en su palabra. Porque también el conocimiento de la Biblia tiene que ver con una intención. Hemos hablado aquí muchas veces sobre eso, ¿sí? Y la palabra en los próximos versículos que vamos a leer acá del texto, habla de una intención, ¿sí? De una intención. Yo hago las cosas en las cuales yo soy intencional. Todos los días me levanto y soy intencional para con mi trabajo. ¿Por qué? Porque si no soy intencional para con mi trabajo, no pago el alquiler, no puedo ir al mercado, no puedo pagar las cuentas. Entonces sí o sí tengo que ser intencional, ¿no? Y muchas cosas nosotros somos intencionales, pero ¿por qué no lo somos con la palabra de Dios? ¿Por qué no la tomamos en serio? ¿Por qué no hacemos lo que la palabra dice que tenemos que hacer? Y ahí vamos a ver si realmente funciona o no. Hermanos, yo te puedo decir que la palabra funciona, pero el que tiene que descubrir si funciona sos vos. Hay un montón de personas dentro de la iglesia que están siguiendo el rumbo de todos, pero no saben si funciona. Para que sepas que funciona, tienen que probarlo. Y ese es un trabajo que vos tenés que hacer. No creas que vos vas a cambiar porque el pastor va a orar por tu vida y no como hablábamos el jueves pasado. Las personas piensan, voy a la iglesia, el pastor va a orar por mí y todo lo que yo necesito se me va a abrir. Como que si la oración del pastor, del líder, como un download, ¿viste? Que descarga toda la información y yo salgo del culto con todo lo que necesito para construir. No, eso es una falacia, eso es una mentira y eso es un error. No es así. Si algún pastor te predica eso, es una herejía, no lo creas. Posta te digo. Porque no es lo que la palabra enseña. La palabra dice que para que vos crezcas tenés que escarbar. La palabra dice que para que vos crezcas tenés que tomarte el trabajo de escudriñar. Y ese trabajo lo tenés que tomar vos y es personal. No lo puedo hacer por mi hija. Hoy la enseño, hoy como padre oramos junto con ella y leemos la Biblia con ella, pero va a ser un día que ella lo va a tener que hacerlo por sí sola. Hoy nosotros como iglesia hay un pastor y un líder, hay líderes de grupo que te están guiando, pero nosotros no podemos estar 24 horas por día con vos para que vos lo hagas. Lo tenés que hacer vos. Es tu trabajo, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad escudriñar y decir, bueno, eso funciona, lo voy a tener que probar. Eso funciona, lo voy a tener que hacer, porque si no... Amén. ¿Estamos acá? Amén. Considérate a ti mismo, ¿sí? Considérate a ti mismo, examínate a ti mismo. Examínate. Pon tu vida
bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Tenés dudas de que si las cosas que están haciendo está bien? Compárate con la palabra. Compárate con la Biblia. A veces, ¿sabe qué pasa con nosotros? Somos muy místicos, en serio. Vivimos un misticismo religioso. ¿Sabe cuál es el misticismo religioso? Sí, es que todo Dios me tiene que revelar. Como si Dios fuera un mago, ¿entendés? No funciona de esa manera. Hay cosas que sí Dios te va a revelar, pero hay cosas que sí vos tenés que tomarte el trabajo. Hay cosas que vas a tener que vos tomar la iniciativa y decir, quiero conocer a Dios. Entonces, bueno, listo, empiezo con la palabra. La leo, leo un libro, hablo con un hermano, pregunto, escudriño. Todas las dudas que tengo no me quedo, sino que pregunto. Porque es un trabajo que nosotros lo tenemos que hacer, iglesia. Hay tantas cosas que yo quiero hacer con tu vida, pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque vos no tomas la iniciativa. Porque a vos no te interesa. Porque estamos acostumbrados a que otros hagan las cosas por nosotros. Estamos acostumbrados a que otros tomen la iniciativa por nosotros. Que el pastor venga acá con todo listo, que yo vengo y ni siquiera tengo que masticar. La comida ya está masticada. Simplemente tengo el trabajo de digerir nada más. ¿Sí? Pero va a tener que hacerlo vos. Va a tener que sentar con la Biblia y leerla. Yo no sé cómo es tu tiempo de oración. Yo no sé cuál es la conducta diaria de tu vida. Yo no sé. Pero sea como sea, si querés crecer en ese camino, vas a tener que tomarte el trabajo de escudriñar, de examinar, de decir, Señor, si eso funciona, lo va a tener que hacer conmigo. ¿Sí? Una vez yo hice eso, pues yo era un adolescente lleno de sueños, pero lleno de imposibilidades. Y un día le dije, Señor, si eso funciona, lo va a tener que funcionar conmigo, porque si no todo eso es mentira. Y funcionó. Porque Dios es real. ¿Para cuántos aquí Dios es real? Pero la pregunta que yo hago, ¿lo probaste que es real? ¿Posta? ¿Lo probaste o está? Amén, sí, ¿sí? ¿Viste? Hay personas que si viene y alguien dice, che, el diablo es Dios, amén, ¿no? Porque sí, siguen toda la onda, ¿no? No es eso. ¿Realmente lo probaste realmente a Dios? ¿Obedeciste la palabra y cosechaste la bendición como fruto de esa obediencia? ¿Hiciste lo que Dios dijo en tu palabra que hay que hacerlo? Eso es mi experiencia. Si vos querés crecer, tenés que empezar a estudiar, a meditar y tomar el trabajo de examinarte cada día bajo la luz de Cristo. Amén. Vamos a ver ahora la bendición del que practica la palabra, versículo 25. Versículo 25 dice, y acá vamos a ver 3 cosas importantes para una persona que es bendecida por Dios, ¿sí? Cuando vos ves una persona exitosa espiritualmente, ¿sí? Una persona que es exitosa espiritualmente, un hombre de Dios, que es exitoso en la palabra, que es exitoso en su vida, que tiene su vida en orden. Acá hay 3 cosas que vos vas a ver que se va a encontrar en esa persona. Primero, mas el que mira atentamente, mirar atentamente, ¿sí? Mirar atentamente es, no me quedo simplemente con algo superficial. Leo la palabra y quedo varios días con esa palabra. Y la medito, ¿sí? Y la mastico. Y si tengo dudas, pregunto a un hermano que está más experimentado en la fe y que me ayude a entender esa palabra. Mirar atentamente, ¿sí? Prestar atención. Por eso la palabra habla muchas veces, Jesús habló muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es eso? Prestar atención, no pasar a la ligera, ¿sí? No es bueno, vengo acá, escucho, listo, voy para mi casa, ya está, ya cumplí con Dios. Eso no funciona. No funciona. Por eso dice el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Por qué ley? La de la libertad. Porque ley significa norma, ¿sí? Ley significa norma, significa patrones de conducta, significa que yo tengo parámetros por lo cual tengo que regir mi vida. Entonces, la ley de Dios es perfecta.
El salmista en el Salmo 19, versículos 7 al 10, si yo puedo poner, quiero tomar el trabajo de leer este salmo porque realmente es una inspiración. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. ¿Vos querés tener un alma cambiada, un corazón cambiado? La ley de Jehová, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente cómo sos. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Sigue. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Último, deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¿Qué está diciendo acá el salmista? Que la palabra de Dios es perfecta, que Dios es fiel, que el camino de Dios es perfecto, que lo que Dios hace es eterno, que cuando Dios determina algo se cumple, ¿sí? Que Dios es bueno, que los pensamientos de Él son buenos para ti. Entonces, cuando nosotros encontramos ese deleite en la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios pasa a ser para nosotros mucho más que el dinero. ¿Sabe por qué nosotros ponemos nuestro corazón en otras cosas? Porque nos falta el gozo de Dios. ¿Sí? Por eso ponemos el corazón en dinero, en una pareja, en un auto, en los hijos. Cuando no estamos llenos de Dios, vamos a llenar el corazón con otras cosas. Es un patrón muy normal en las personas. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. También dice la ley de la libertad, ¿sí? La ley de la libertad, porque ¿cuántas personas necesitan libertad en su vida? La libertad está en la palabra. Y dice, y conoceréis ¿qué? Conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libres. Y cuando dice la verdad te hará libres, te va a hacer libre en serio. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de esa palabra, pero muchas veces no la apropiamos de ella? Salmo 119, 45. Gio, ¿puede poner? 119, 45. Salmo 119, 45 dice, ¿qué? Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Sí? Cuando buscamos los mandamientos, ¿qué es buscar el mandamiento? Es ir detrás. Buscar e ir detrás. Es hacer todo lo posible para encontrar. Cuando realmente tu vida es vivida en base a la palabra de Dios, sos libre. En serio. Cuando vos realmente vivís una vida yendo detrás de Cristo, realmente, en serio, con todo tu corazón, no hay ningún pecado, no hay ninguna maldición, no hay ningún demonio que pueda atar tu vida. Porque la palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Y Cristo es la palabra. Por eso Él dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Ese Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Entonces cuando nosotros caminamos en ella y por ella somos libres, no hay nada, no hay ningún pecado, no hay ninguna práctica que pueda resistir ante el poder de Jesucristo. Amén. Después del mismo versículo 25 de Santiago, vamos a ver la otra característica que es, dice, va a ser que mira atentamente, no mirar atentamente, y también dice, persevera en ella. Jesús dijo que el que persevera en su palabra es su discípulo. No puedes ser discípulo de Cristo si haces lo que a vos te das la gana hacer. ¿Ah? La palabra dice que el que es discípulo sigue al maestro. Hace lo que él quiere. Jesús dijo que el que quiere ser su discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Ya no es más lo que yo pienso, ya no es más lo que yo considero, ya no es más lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Y lo que Cristo quiere está acá en su palabra. ¿Querés ser un discípulo de Cristo? Esa es la condición. Esa es la condición. Y la iglesia es formada por discípulos, no por asistentes, no por oyentes. La iglesia es formada por discípulos. ¿Vos querés ser iglesia de verdad? Entonces tenés que hacer lo que Cristo dice.
Por eso él persevera en ella, persevera en la palabra de Cristo. Persevera, permanece ahí. Estoy parado ahí. Puede venir ola que sea, venga las olas de pecado, venga las olas de todo tipo que puede venir, de crisis económica, venga la persecución, lo que sea. Estoy acá, agarrado en Él. De hecho, la palabra dice que cuando no, el enemigo viene como un río, como olas, ¿no? Pero el Señor levantará bandera. Simplemente tengo que sostener ahí en Él, porque toda ola va a pasar. El que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Sabe qué es un oidor olvidadizo? Aquel que no le importa, ¿sí? Que no presta atención, ¿por qué? Porque para él no es importante. Cuando vos escuchas algo y te olvidas, ¿por qué te olvidas? Porque no es importante. Porque yo estoy seguro que hay algo que es importante para ti, lo vas a recordar, ¿sí? Si viene una persona y te dice, Johnny, mira, yo te voy a dar un aumento en el trabajo, te voy a aumentar el doble de sueldo. Pero necesito que estés en la empresa a las 6 de la mañana para hacer todo el papeleo. Yo te aseguro que a las 6 menos cuarto va a estar allá. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere un aumento de sueldo al doble? Cualquiera. ¿Sí? Bueno, eso es. Esa es una persona que realmente escucha y escucha y pone toda la intención y hacer lo que escuchó. Entonces, para ser bendecido, para crecer, la palabra de Dios dice tiene que ser mirar atentamente la palabra de Dios, ¿sí? Perseverar en ella, siendo un oidor, no siendo oidor olvidadizo. Bueno, que escucho, listo, ya fue. No, que escucha, hacedor de la obra. Y tercero, hacedor de la obra, practica. Mirar atentamente, ¿sí? Perseverar en ella y hacer la obra. Hacerlo, poner en práctica la palabra de Dios. Es la única manera de crecer. Es la única manera de ser una nueva persona. Es la única manera de avanzar en la fe. Amén. Y dice, será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí es el secreto para el éxito, hermanos. No hay los 14 pasos para la felicidad. Los 10 pasos para ser feliz. Los 10 pasos para el éxito económico. Si vos querés ser bendecido en cada área de tu vida, matrimonial, económica, con tus hijos, acá está, ¿sí? Mirar atentamente la palabra de Dios, ponerla por obra, perseverar en ella, pase lo que pase. Cuando Dios te diga algo, sostener lo que Dios te dijo. Y no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa si se oponen contra vos, que lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Ahí es el secreto del éxito. Está diciendo, será bienaventurado en todo lo que hace. Ese es el secreto para la bendición. Escuchar a Dios, poner por obra su palabra. Y otro punto interesante, que lo vamos a compartir, está en el versículo 26. Dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si alguno se cree espiritual, ¿no? No, yo soy el más espiritual, ¿no? Si alguno se cree el más espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La verdadera espiritualidad no es la que yo digo, es la que se practica. ¿Sí? El verdadero conocimiento no es aquel que está acá, sino que es aquel que se practica con mi vida diaria en todo lo que hago. Y lo que sigue, versículo 27. La religión pura, o sea, la verdadera espiritualidad, la que agrada a Dios y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acá hay dos cosas importantes que la práctica de Dios siempre nos va a llevar. La práctica de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la santidad personal y también nos va a llevar al servicio al otro. Siempre. Si vamos a sintetizar toda la palabra que nosotros vimos en esa noche, tiene que ver en ser hacedores de la palabra. Dos cosas importantes. Dos cosas. Conocer a Dios y servir al otro. Siempre.
Y para eso vamos a tener que hacer un trabajo de desarraigarnos a nosotros mismos. Porque lo que impide de que nosotros lleguemos a eso es nuestro amor propio. Por eso el texto empieza hablando, ¿no?, de hablar mucho, oír poco y ira, porque tiene que ver con nosotros mismos, nuestro amor propio, nuestros propios deseos. Venir a buscar lo mío, venir a tratar de conquistar lo mío dentro de la iglesia. Eso es el enemigo de la obra de Cristo. Es el enemigo de la cruz de Cristo, es cuando yo pongo lo mío en primer lugar. El texto está diciendo es, si queremos crecer en la palabra de Dios, y la práctica de la palabra de Dios tiene que ser en bendecir a otros, pensar en el otro. ¿Cuándo has hecho algo por otros que no sea por ti mismo? ¿Cuándo has pensado en el otro antes que tus propios problemas? ¿Cuándo has puesto la necesidad del otro en primer lugar antes que las tuyas? Ese es el desafío de Dios para nosotros en ese tiempo, una espiritualidad verdadera. ¿Sí? Una palabra puesta en práctica. Practicar lo que Dios dijo lo que tenemos que practicar. Tomar el tiempo de meditar en las Escrituras y buscar a Dios cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo. No divagues por ahí con cosas raras. Anda a lo puntual. Tu vida no va a cambiar por cuestiones, ¿sí?, de doctrina, de cosas raras. Tu vida va a cambiar cuando lo pequeño, lo poquito que sabes, lo pones en práctica. Hay muchos de nosotros que estamos buscando cosas espectaculares cuando Dios está diciendo, ama a tu esposo. Muchos de nosotros estamos buscando cosas raras cuando lo único que Dios está diciendo es, perdona. Perdona. Deja lo tuyo. ¿Sí? El Señor quiere hacer algo lindo en nuestra vida, pero Él siempre va a comenzar de adentro hacia afuera. Nosotros queremos de afuera hacia adentro, pero Dios está diciendo, haz lo que tienes a mano. Hablarle a tu vecino. Hoy quiero ganar el mundo para Cristo. ¿Por qué no la predicación? Empieza a predicar con tu vecino. Hablarle a tu cliente. Hablarle a tu hermano. Perdonar a tu padre, perdonar a tu madre. Reconciliar las cosas con tus hijos. Empieza por ahí. ¿Por qué nos vamos tan lejos cuando el agua está tan cerca de nosotros? La religión es vana porque estamos mirando tan lejos cuando Dios está diciendo, todo lo que tenés para hacerlo está acá a tu mano. Hacelo. El Señor nos dio todo lo necesario, querida iglesia, para construir lo que Él construyó en nosotros. Simplemente tenemos que tomar el tiempo para hacerlo y hacerlo. Que el Señor nos ayude por medio de su palabra, que creo que en esa iglesia palabra nos falta. ¿Sí? Tenemos palabra para tirar para arriba, tenemos palabra sana, personas re sanas que predican la palabra. Realmente, yo puedo decir, realmente con mucho orgullo, ¿no?, entre comillas, porque en esa iglesia puedo decir que hay palabra de Dios, palabra fresca, palabra viva, palabra sana. ¿Sí? Hay personas comprometidas con la enseñanza bíblica para ayudarte a crecer. ¿Sí? Ahora depende de vos. Ahora depende de tu esfuerzo en considerarla, en meditarla, en hacer caso, en recibirla, ¿no?, con mansedumbre. Cuando alguien te enseña algo, ¿sí?, no cierres tu corazón, porque el que se daña es su voz. Cuando una persona te tiene que ayudar con algo que está mal, esta persona tiene que tomar mucho valor para decírtelo, en serio. Eso es el amor verdadero. El amor no es decir lo que a vos te gusta y escuchar. El amor es decir las cosas que están mal y que hay que cambiar. Nadie le gusta escuchar lo que está mal. Pero realmente yo valoro a las personas que tienen ese valor de decir, che, Regis, eso está mal. ¿Por qué? Porque realmente me ama. Porque me tiene que amar de verdad para decir algo que saben que yo me voy a enojar. ¿Sí? Y cuando pasa eso, podemos abrir el corazón y decir, bueno, si es cierto que tengo que cambiar, listo, tengo que cambiar, ya está. ¿Sabes lo que es lo más espiritual que puedes hacer? Es admitir que estás equivocado cuando estás equivocado. Lo más espiritual no es yo aquí predicar acá en el culto. Eso no es espiritual. Eso puede ser cualquiera. Lo más espiritual no es que yo cante la alabanza o que yo enseñe. Eso puede ser cualquiera, ¿sí? El otro día, yo conté en IET, ¿no? Creo que martes a la noche,
yo estaba recansado y tenía que hacer a Naomi dormir. Y estamos enseñando a Naomi a dormir en su camita, ¿viste? Y Naomi estaba empecinada y que no quería dormir en su camita, que quería dormir la nuestra. Y yo me reenojé con ella, pobre. Yo me reenojé. Y mi esposa, Regis, cambia de estrategia. Con el enojo no va con el enojo. Y yo, bueno, hacelo vos, dale. Y me fui para mi pieza enojado. Hacelo vos, dale, ya está, ¿viste? Yo no sé hacerlo. Después, claro, todo queda en el corazón y todo, dice el Espíritu Santo, comienza a trabajar. Oh, lo que ahora te voy a pedir perdón, ¿viste? Entonces cuando ya me vino, le pedí perdón, mi amor, perdóname, que es cierto, tenés razón, yo no sé hacerlo. Y al otro día, a la mañana, realmente eso me quedó adentro del corazón, pedí perdón a Dios. Y al otro día, bueno, llamé a Naomi, cuando se despertó, hija, ayer papá realmente se equivocó con vos. Yo quería pedir perdón porque papá se enojó con vos y sé que no tengo que hacerlo. ¿Me perdonás? Sí, papá, te perdono, listo. Entonces, entendí que lo más espiritual que nosotros podemos hacer es reconocer cuando estamos equivocados. Pero no somos perfectos. Estamos en proceso de ser cambiados. ¿Y cuál es el problema? Que admitir que estás equivocado. ¿Cuál es el problema? Admitir que fallaste. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Las leyes de Dios son completamente contrarias a la nuestra. Para el mundo tenés que mostrarte fuerte, ¿no? El que no se equivoca, el que la lleva al mundo por delante, pero para Dios eso no sirve. No sirve. Para Dios, el mayor baja, ¿sí? Para Dios. El mayor es que pide perdón, el que reconoce, el que dice fallé, el que dice, mira, necesito ayuda. No sé hacer eso. Entonces, eso es crecer en la palabra de Dios. Y anhelo que podamos aprender, iglesia, que aprender con su palabra. Yo no sé ser un mejor padre, no sé. Pero tengo a través de la palabra y tengo a través de mi esposa, ¿no? Que es una mujer de fe, que me ayuda cuando yo me equivoco y dice, mira, amor, va por ese lado, ¿no? Y así estamos en el camino y va a cruzar personas en nuestro camino que a través de la palabra de Dios nos va a dar, ¿sí?, la dirección que estamos necesitando para los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Anhelo que la palabra de Cristo, a través de la lectura bíblica diaria en tu vida y a través de lo que se predica en la iglesia, de lo que se enseña en los grupos, haga los cambios y haga todo lo que Dios te propuso hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Invito a los hermanos que se pongan de pie.